Muy buenas tardes, bienvenidos a 60 segundos y la oración final de jueves 28 de mayo de 2020. Hace 2 semanas el obispo nos envió a los párrocos un documento para revisar, para hacer sugerencias, cambios, etc. Después tuvimos una conferencia de video por 1 hora 45 minutos, todos los párrocos por zona, con el obispo y canciller para comentar sobre ese documento, las propuestas. Y después, todo eso estaba ocurriendo y los obispos del estado estaban en conversaciones con la oficina limpia del gobernador y su equipo para revisar y llegar a acuerdos sobre detalles de las propuestas ahí para que podamos abrir las iglesias en una manera diferente, pero abrir las iglesias para celebrar las misas. Ayer el gobernador anunció algunos reglamentos para celebrar no solamente misas, pero cualquier servicio en una iglesia. Y los obispos también habían revisado otra vez el documento que los párrocos habían revisado y llegó esta mañana con varios cambios. Esta tarde, los párrocos y otros líderes de la diócesis estuvieron en una conversación por video con el obispo y el canciller sobre el nuevo documento y sus propuestas, pidiendo sugerencias y qué hay que aclarar y todo eso. Mañana vamos a recibir el documento finalizado. Mañana, en la tarde, en 60 segundos, voy a dar más detalles sobre lo que se va a ocurrir en Sunnyside. Unos puntos quiero enfatizar esta tarde. No volvemos a cómo las cosas estaban antes. No volvemos al pasado. Va a haber mucho cambio, muchos ajustes. Pedimos su cooperación y su paciencia. Los obispos han dispensado a los feligreses de la obligación de asistir a la misa. No tienes que estar en la misa los domingos o días de obligación. Esa obligación no está en vigencia mientras estamos en esta plaga. Si tienes más de 60 años de edad, estás en el grupo más vulnerable. Pensar en eso antes de decidir si vas a participar en la misa o no. Tengo que decir, todos los casos que yo conozco personalmente aquí en Sunnyside son 20 años de edad en sus 30s y 40s. No conozco ningún caso personalmente en personas mayor de 60 años de edad. Puede tocar cualquier edad. Pero si ves las estadísticas, los con más de 60 años de edad tienen una tasa de mortalidad bastante más elevada que otros grupos. Pienso en seguir presentando la misa por internet, para que puedan participar. Hay que reconocer que los cambios del Estado han establecido varias etapas. Cuando una zona tiene un porcentaje tan bajo de casos, se puede pasar a la próxima etapa. Desafortunadamente, Sunnyside el condado de Yakima es el peor en el oeste, en toda la costa. Y Sunnyside es el peor en la diócesis en Yakima, condado de Yakima. Entonces, nosotros ya nos quedamos en la primera etapa. Otros condados, por ejemplo, Grant, Kittitas y qué sé yo, van a pasar a la segunda etapa. Vas a escuchar, bueno, en Ellensburg pueden tener una misa o una boda o en Euphrates están haciendo eso. No es porque el párroco aquí en Grandview, Sunnyside, Wapato, etc. es peor. Es porque depende del condado y su tasa de casos. Hay que bajar los casos
¿Cómo hacer eso? Mira, una mascarilla ayuda. Paso a las tiendas, un porcentaje bien pequeño está con máscara. Eso no protege así, pero protege así. Si tienes, sin saber, los gérmenes del coronavirus, eso bloquea la transmisión a otras personas. Reconozco también hay problemas en el campo y preparación de comida. Eso está en juego también. Ojalá que las cosas se mejoren ahí. Para asistir a la misa tendrías que inscribir antes, hacer una reservación como un restaurante. Hablamos del banquete del Señor. Bueno, ahora para llegar al banquete tendrías que inscribir antes y va a haber plazos limitados. Eso explica más mañana. La misa va a ser más corta y vamos a necesitar voluntarios. Eso, otro cambio. Y como comenté en mi homilía la semana pasada, no somos un negocio y ustedes los clientes, pongo mi donación en la colecta y ya recibo esos servicios nada más. Son cristianos y para formar una comunidad cristiana necesitamos voluntarios. Porque es un proceso más complicado como van a ver. Muchísimas gracias por escucharme. Tendrás que llevar una mascarilla a la misa por si acaso. Más detalles mañana, pero ahora pasamos a la oración final del día. ¿Está bien? La oración para esta tarde he cogido de la página de web de Ciudad Redonda. Se escribió esta oración 2012, Iris de Paz es la autora. El título, Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, amor. Apaga en nosotros los fuegos de odio y la violencia. Quema con tu fuego egoísmos y impurezas. El fuego que purifica y transfigura. Enciéndenos. Ven Espíritu Santo, comunión. Derriba las barreras que dividen a los pueblos y a los hombres. Nuestras torres orgullosas. Con la fuerza de tu viento, multiplica los lazos solidarios. Cose las rupturas con el hilo de perdón. Ven Espíritu Santo, luz. Pon entendimiento en las viejas discusiones y rencillas. Enséñanos la lengua común, la lengua de la tolerancia y del respeto. Que todos podamos valorarnos, comprendernos, dialogando. Ven Espíritu Santo maternal, ensancha nuestro pequeño corazón, sácanos de nuestra parcela insolidaria, salir al encuentro de los otros, valorar a los pequeños y no volver a dar rodeo ante los pobres. Invocaciones al Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu para romper nuestras ataduras. Envía, Señor, tu Espíritu para derribar nuestras barreras. Envía, Señor, tu Espíritu para derribar nuestros prejuicios. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Envía, Señor, tu Espíritu para curar nuestros resentimientos. Envía, Señor, tu Espíritu para que sepamos acercarnos a toda persona. Envía, Señor, tu Espíritu para que podamos ver en el otro el rostro del hermano. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Envía, Señor, tu Espíritu para que trabajemos por la paz. Envía, Señor, tu Espíritu para que sepamos ver lo que nos une. Envía, Señor, tu Espíritu para que seamos solidarios. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Envía, Señor, tu Espíritu para que fomentemos la cultura del perdón. Envía, Señor, tu Espíritu para que perdonemos nuestras deudas. Envía, Señor, tu Espíritu para que se superen las guerras, los racismos,
las desigualdades entre los hombres. Espíritu Santo, ven, ven en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenas noches.